Ha sido esta última una semana horribilis para el gobierno y más concretamente para Pedro Sánchez. Todo a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la famosísima UCO, que siempre aparece en los peores momentos, o en los peores momentos para quienes han estado metidos en asuntos turbios, como parece ser el caso de algunos cercanos a Pedro Sánchez. Caso, por ejemplo, de Ábalos, de Koldo y compañía. Esta historia es ya ligeramente antigua. Está el caso Koldo, que es como se le llama, aunque muchos insisten en llamarlo caso Ábalos y otros directamente caso Sánchez. Bien, entonces no sé qué van a dejar para el caso Begoña. Bueno, en ese caso sería caso Sánchez bis. Bueno, pues el informe este de la UCO ha dejado apuesto al gobierno contra las cuerdas, cuando ya venía de estar contra las cuerdas por otros motivos, como por ejemplo lo de Begoña, que se arrastra ya desde hace demasiados meses y que ha ocasionado muchísimo nerviosismo en el Palacio de la Moncloa, o los sucesivos problemas que tienen con sus estrecheces parlamentarias, que son bastantes. Vamos a ver aquí por dónde me meto, porque ahí hay unas canaletas de riego que para las rueditas mínimas que tiene esta bicicleta son auténticas trampas para elefantes. Bueno, pues de esto os voy a hablar hoy, de cómo Pedro Sánchez está, no hay ni un solo banco libre, completamente acorralado. Aunque alguno me diréis, bueno, sí, pero es que este tío está acorralado siempre, no es una cosa nueva y le da todo igual. Tiene una capacidad de resistir prodigiosa y le va a dar lo mismo lo que digan de él. A ver, a título moral, este tipo ya todos sabemos que es un inmoral completo, le importa lo mismo 4 que 40, me consta que le da todo un poco igual. Es decir, a él lo que le preocupa es las derivaciones penales que esto pueda tener y si le obligan a dimitir. Yo creo que solo lo haría ya por pura fuerza en el caso de que fuese imputado, y ni con esas, estoy seguro. Es decir, que Sánchez es capaz de ser imputado, en este caso por el Tribunal Supremo, decir que todo es una conjura de la extrema derecha y del farcismo de los mercados y quedarse donde está. Bueno, por fin, ahí veo uno, aquí, junto al parterre, magnífico. Bueno, ahí me voy a colocar, la pena es que no tiene sol, pero bueno, menos es nada. Ya estoy aquí sentado, aposentado, con un tipo tocando la trompeta belachao al fondo del todo. No la toca mal y además el tipo está improvisando sobre la marcha. Se está haciendo una jam session trompetera sobre una partitura original. En fin, son estos músicos que se ponen aquí en el Retiro para ver si les echan unas perrillas, cosa que hay que hacer siempre, que ser músico es duro y la mayor parte de ellos tienen que trabajar como auténticos animales por muy poco dinero. Y ya sabéis que lo más que se puede ser en esta vida es músico. Yo no le he echado nada porque he pasado toda leche con la bicicleta, pero ahora de vuelta, si tengo aquí unos centimillos, €1, una cosa así, y todavía continúa, os prometo que, bueno, no hace falta que os lo prometa, es que se lo voy a echar porque además el tipo toca bastante bien. Bueno, como os decía, la bicicleta, Pedro Sánchez está, podríamos decir que acorralado. Sí, ya sé, me diréis, bueno, pues que este siempre está acorralado y al final nunca le pasa nada, ¿no? Siempre consigue salir bien librado. Cierto, eso es verdad. Pero esta vez está, yo creo que más acorralado que otras veces. Lo tiene realmente fastidiado a la vista de la cantidad de frentes que se ha abierto, que no solo son frentes políticos, sino también frentes parlamentarios, podríamos decir, que de esos los trae desde que hace un año decidió que iba a gobernar con 120 escaños y en una minoría clamorosa, sin el control del Senado y con una cantidad de socios desproporcionada que le iba a pedir de todo, una costilla si era necesario. Bueno, esto es continuo desde que hace, ya digo, un año aproximadamente, bueno, desde el primer revolcón que le dieron en el Parlamento, que fue en el mes de enero, si mal no recuerdo, es decir, que lleva ya pues 10 meses, más de 10 meses tranquilamente así, justo a la vuelta de Navidades. El hecho es que ahora se le ha complicado la cosa, bueno, ahora es un decir, desde el mes de febrero se le ha empezado a complicar la cosa justo después de las elecciones gallegas, porque han empezado a salir casos de corrupción, muy cerca de él además. Ya teníamos el año pasado el del caso Berni, que no le involucraba directamente, pero estos que han salido ahora sí que le involucran.
concretamente el caso Koldo, que le pilla de cerca, no tanto por Koldo, porque él relación con Koldo tenía, a pesar de lo que digan algunos, y hay fotografías, sí que sabía quién era, sino con Ábalos, y la relación que tenía con Ábalos es algo que Pedro Sánchez no puede negar. En fin, llegaron de la mano, eran un tándem, llegaron de la mano al PSOE y por lo menos a la cúpula del PSOE. Cuando Pedro Sánchez consiguió tomar la ejecutiva del PSOE, lo hizo recorriendo las sedes de toda España en un Peugeot, el famoso Peugeot, que deberían, no sé si estará todavía, si no lo han desguazado. Si no lo han desguazado, deberían ponerle un monumento o algo así ahí en Ferraz, cuando uno entra, que abran y pongan: este es el coche en el que nuestro amo y señor se hizo con el poder, como el yategramma de Fidel Castro, que lo tenían expuesto, lo tienen de hecho expuesto, que es un yatecito pues de los años 40, o sí, 40, creo que se fue construido en el 48, y que es uno de los símbolos de la revolución castrista, la revolución cubana. En este caso el Peugeot sería el Peyotito. Garín tiene un Peugeot, por cierto, que lo sepáis, aunque creo que es un Peugeot más pequeño. De ahí que cuando yo el coche de Garín siempre digo: bueno, pues te coges tu Peyotito y te vienes para acá o te vas para allá. Bueno, es que este era un Peugeot según creo, no sé qué modelo, pero un Peugeot más grande. Bueno, el hecho es que le van saliendo cosas continuamente, cuando no es un tema de Koldo, es un tema de Begoña, sino de Barrabés, sino de, qué sé yo, de los de Europa o el Hidalgo. Aldama siempre está presente por aquí y por allá. En fin, que son un montón de historias que todas le caen de forma muy cercana. Lo que les viene a decir a los socialistas y a los que le siguen es que bueno, que esto realmente es toda una conjura de la extrema derecha, de la derecha judicial, la mediática, es decir, yo mismo aquí con mi bicicleta, como veis, somos poderosísimos, podéis verlo, y estamos que queremos acabar con él. A ver, yo no quiero acabar con él en lo que a mí respecta, es decir, a mí no es mi oficio acabar con los gobiernos, ni mucho menos, ese es el oficio de los votantes, pero vamos, mi oficio sí que incluye controlar al gobierno, y eso es lo que creo que hacen muchos periodistas. Pero bueno, les está diciendo que esto es todo eso, una ofensiva mediática y judicial de los pseudomedios y la fachosfera y todas estas mierdas que soltó a raíz de su espantada en el mes de abril, y a los suyos, entre tanto, como esto es un no parar, les dice que hay que resistir, que el que resiste gana, lo cual hasta ahora, tratándose de Pedro Sánchez, se ha demostrado cierto. De hecho, no le queda ni la opción, muy suya, por cierto, que sería de convocar elecciones. Es decir, se rompe todo, venga, empezamos un nuevo tiempo, me valgo de mi ventaja política, que soy el presidente del gobierno y puedo disolver las cámaras cuando me vengan gana, convoco elecciones, como ya hizo el año pasado, y las convoco en clave antifascista, es decir, contra la ultraderecha y el no sé qué. Y entre tanto, pues en lo que hay elecciones y disolución y no sé qué, ya no se habla ni de Koldo, ni de Kolda, ni de Kolde, ni de Begoña, ni de Begoño, ni de Begoñi, no se habla de nadie, solo se va a hablar de las elecciones, y además pueden, bueno, pues regar convenientemente a sus medias y a su pesebre para que se pongan en clave de combate. Si esas elecciones las consiguen, no ya ganar, pero al menos salir lo suficientemente bien librado como para no tener que depender de su aliado más conflictivo, de su socio más conflictivo, que es Junts per Catalunya, es decir, Carles Puigdemont, bueno, pues miel sobre hojuelas. A ver, si pudiese hacerlo, si pudiese convocar elecciones mañana mismo y tuviese siquiera la certidumbre lejana, la sospecha, una sospecha bien fundada, de que va a conseguir sacar suficientes escaños él, los de Sumar, más luego los independentistas que no sean Junts, que pueda prescindir de él para librarse de Puigdemont, vamos, yo lo haría sin ninguna duda, pero no puede con la que está cayendo. Sabe que esta vez los números es muy probable, prácticamente seguro, que no le vuelvan a salir. Recordemos que la última vez le salió por la mínima, justito, fue casi fue de hecho una carambola de estas parlamentarias que suceden once in a lifetime, una vez en la vida, y a veces ni eso, hay muchas vidas que no tienen, vidas políticas, quiero decir, que no tienen carambolas como estas. Claro, él tendría que pasar a la oposición, no le quedaría más remedio, por más que se resistiese como gato panza arriba a irse a su casa, se quedaría como jefe de la oposición y allí tendría que defenderse con muchos menos medios, muchísimos menos medios, de los casos de corrupción, en fin, de la movida de su mujer,
y son muchos los que le acechan hoy por hoy, que le caen cercanos. Todo esto sin boletín oficial del Estado, sin cadena SER, sin Àngels Barceló, sin la televisión española, sin Fiscalía General del Estado, sin Abogacía del Estado, en fin, sin todo lo que tiene, que es muchísimo. Es decir, que tendría que combatir solo él, y por supuesto buena parte del PSOE saldría corriendo porque ya no está enchufada. Es decir, mucha gente que hoy le defiende, gente poderosa que hoy le defiende, dejaría de hacerlo. Ya bueno, de hecho, pensarían en cargárselo para ver a quién colocan y pueden volver a disfrutar de sus prebendas y privilegios. Las encuestas que se han ido publicando han sido muchas a lo largo del último mes. No le son propicias, ninguna de ellas. Dan aproximadamente, de promedio, estoy hablando, unas le dan más, otras menos, pero de promedio le dan aproximadamente un 28% de los votos, que es pues casi 3 puntos menos de lo que obtuvo en julio del año 2023, que fue un 30%, y esto, claro, en principio no dice nada. Con un 28% puedes sacar más o menos escaños. En este caso se quedaría aproximadamente como está. Ahora mismo tiene 120, tenía 121, pero Ábalos se pasó al grupo mixto y por lo tanto ya no forma parte del grupo socialista. O está en 120 y este 28% se convertiría más o menos en lo mismo, entre 120, 121, 22 escaños, quizá 119, pero vamos, en torno a los 120 escaños, se quedaría como está. Pero es que a Pedro Sánchez eso le da igual. A Pedro Sánchez el tema de cuántos escaños tenga su partido ni le va ni le viene. Lo importante es, bueno, que quede por delante de Sumar, que eso no es problema, es decir, de su socio principal, y ya. El resto sabe que lo que necesita es, lo que le preocupa, es que su bloque de investidura, su Frankenstein, que se dio en llamar ya hace unos años, tenga más escaños que la suma del Partido Popular y de Vox. Ya, ahí se acaba. Todos los cálculos que hace, al igual que cualquier otro hace cálculos propios y dice, bueno, más o menos esto me tiene que dar tanto, tal. Él, la cuestión es que, como si se quedan 90, lo importante ya gobernó con 90 escaños, el primer año y pico, después de, bueno, no llegó a un año, fue de mayo de 2018 a abril, a mayo, un año justo, sí. Bueno, hasta las segundas elecciones pasó año y medio, pero bueno, porque la segunda vez no se llegó a producir investidura alguna. Las primeras elecciones se convocó, pero bueno, que gobernó con 90 escaños, a ver si me entendéis, que le da igual. Lo importante es que el resto le apoyen, por las razones que sea, porque odian a los contrarios, porque ese día se ha levantado con el pie izquierdo, por lo que sea, pero que no le hagan a él una moción de censura, que no se unan al PP y a Vox para sacarle del poder, como a todo esto él sacó del poder a Mariano Rajoy en su momento. Mariano Rajoy, recordemos, en aquel entonces tenía 137 escaños, es decir, 17 escaños más que él. Bien, eso de que tenga más votos su bloque, su Frankenstein, que el bloque de enfrente. El bloque de enfrente estaría formado por dos partidos, el PP y Vox, porque Pedro Sánchez necesita algo así como 8 o 9 partidos para poder sacar adelante cualquier cosa. En el caso de que hubiera elecciones, por el promedio de todas las que se han hecho, no le saldría. El Frankenstein no le saldría. Es decir, Sumar se queda entre 12 y 13, por lo que recuerdo. No olvidemos que ganó 30 en las últimas elecciones. Podemos entraría ya solo, pero con poco, con 2 o 3 escaños, y sus socios, todos sumados, sacarían entre 30, 31, 32 más o menos, de promedio estoy hablando. Es decir, que la horquilla más alta de él y sus socios de su Frankenstein les deja en 171, a 5 de la mayoría absoluta. Y la más baja muy lejos, en 164 o 65, es decir, a 10 o más escaños de la mayoría absoluta. Vamos, que no habría manera. El PP, en cambio, se pondría en unos 150 escaños, hoy está en 137, más o menos, y Vox se mantendría no tan bien como ahora, que está en los 33, si mal no recuerdo, pero se quedaría en 26, 27, teniendo en cuenta que le entró por su derecha esto de Alvise Pérez, lo de se acabó la fiesta, que aunque al parecer ha bajado un poquito, creo que a raíz de esta historia de lo que le han acusado y tal y cual, de los 100.000 euros de Madeira Invest y tal, bueno, algo le ha quitado, pero bueno, son encuestas. En principio, entre PP y Vox, hoy por hoy, sí que les daría la mayoría absoluta. Así que lo último que va a hacer, y debe disponer de trackings y de encuestas propias tremendamente fiables, lo último que va a hacer Pedro Sánchez, vamos, bajo ningún concepto, antes muerto, es convocar elecciones, porque le mandarían de cabeza a la oposición.
Eso a pesar de que el informe este de la UCO, del que os hablaba aquí en mi bici, era, bueno, lo dejo bastante tocado. La semana pasada no se habló de otra cosa, no podía ser de otro modo, porque es que eran muchísimas las revelaciones así de un golpe, no había manera de digerirlas de una sola sentada. El informe revela muchas cosas, supongo que os habréis enterado de las principales. Revela, por ejemplo, que por conversaciones encontradas en los móviles intervenidos, pues se deduce, cuando no directamente se sabe, se constata que Aldama se valió de su relación personal y de negocios con Koldo y con Ábalos para influir en la concesión del rescate a Air Europa, que fueron 475 millones de euros. Esto es de una gravedad tremenda, mucho mayor de lo que pensamos. Estamos hablando de que se sacaron 500 millones de euros o casi 500 millones de euros al contribuyente para entregárselos a una empresa privada por una serie de presiones de una trama corrupta. No sé, en cualquier otro país una historia de estas el gobierno habría caído en pleno, pero en pleno, si hubieran, tan pronto como esto lo hubiéramos sabido, sin imputaciones y sin nada. Esto mismo en el Reino Unido, en Alemania, en cualquier país serio estoy hablando. Una revelación como esta, de un rescate más tan elevado, que no estamos hablando de 100.000 euros, caray, estamos hablando de 475 millones de euros. De hecho, Aldama, y de nuevo sobre lo que aparece en este informe, informó al entonces consejero delegado de Globalia, que era Javier Hidalgo, que Ábalos, que era en aquel entonces ministro de Fomento, le dijo que ya le había llamado el Uno, en referencia a Pedro Sánchez. Es la primera vez que aparece, no Pedro Sánchez por su nombre, pero sí claramente indicado quién va a ser el Uno. El otro día, de hecho, Óscar Puente lo reconocía. Pues claro, el Uno, a mí a veces, ¿cómo no le vamos a llamar el Uno si es el Uno, no? Bien, la UCO revela más cosas, y es que aquellos son, creo, con 87 páginas, que aparece, bueno, nutridísimas, parece, no diré una novela, no deja de ser un informe de la Guardia Civil, pero que sí materia prima para una novela. Revela, por ejemplo, que en julio de 2020 se reunieron Sánchez, es decir, el Uno, Nadia Calviño, aquel entonces ministra de Economía, aunque en el informe aparece por las conversaciones que consiguieron interceptar como la de Hacienda, es decir, no se enteraban mucho, la de Hacienda era María Jesús Montero, pero bueno, y luego Ábalos. Eso fue una reunión que tuvieron. Bien, ese mismo día, Aldama y Koldo con Ábalos tuvieron otra reunión en el Ministerio de Fomento. Ahí la cosa es un apaño, un enjuague un tanto raro. Hubo influencia o no hubo influencia de estos tipos para que se rescatase a una empresa. Estamos hablando de un tipo que está en la cárcel, como es Víctor Galdama. Luego está el tema del Delsigate, del que también se ha hablado mucho, porque hay que separarlos, son todo historias separadas, aunque unidas todas por Aldama, curiosamente. Los investigadores de la Guardia Civil han concluido que Ábalos obtuvo el beneplácito expreso de Pedro Sánchez para la visita que tanto nos dio que hablar hace 4 años y medio, a España, a Barajas, concretamente al aeropuerto de Barajas, en enero del año 2020. Concretamente el día 20 de enero del año 2020. Nos puede parecer una cosa muy lejana, porque ya digo que antes de la pandemia y tal, pero es muy cercana, es que son 4 años y pico. El informe recoge una conversación entre José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre, que es de unos días antes, creo que del 15 o del 16 de enero, en la que, bueno, Ábalos le pasa a Koldo un pantallazo de WhatsApp exactamente, que había enviado previamente a Sánchez. En ese pantallazo se puede leer: la vicepresidenta de Venezuela viene a verme en privado el próximo lunes, viene ella a verme, cosa que queda clara, de manera discreta, le dice Ábalos a Sánchez, como continuación de una reunión que habían tenido con el ministro de Comunicación bolivariano, que es el hermano de Delcy Rodríguez. Los dos hermanos tienen mucho poder en Venezuela. Tras eso, Ábalos le dijo a Koldo algo así como que no le había dicho nada, pero que al menos no ponía pegas. En otro, de hecho, le decía abiertamente bien, nada más. Bueno, el informe revela además que hubo oro de por medio. Sí, oro.
Ya sé que esto del oro a muchos les da que pensar porque dicen, bueno, oro, y automáticamente piensan en Zapatero, no tengo ni idea por qué, pero hay oro de por medio. Aseguran que hubo una negociación con Delcy Rodríguez para la compra de, concretamente eran, creo que 104 barras de oro, por un valor total de 62 millones de euros. La cuestión es que en uno de los móviles de Aldama, toda esta trama tenía un montón de móviles que, por cierto, securizaba y entregaba un agente, un comandante de la Guardia Civil, que también ha sido detenido. La Guardia Civil aquí se ha comportado con una profesionalidad encomiable, como prácticamente todo lo que hace este cuerpo, este benemérito cuerpo. En uno de estos móviles se encontró la fotografía de un contrato de compraventa en el que el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela ofrece 104 barras de oro a Bancasa S.A. por valor de 68 millones de dólares. Si hacemos el cambio de 68 millones de dólares, pues nos salen eso mismo, 62 millones y medio de euros aproximadamente. Luego está otro tema que ha dado mucho juego, especialmente en las redes sociales, porque estas cosas llegan mucho al personal. Me explico. Es decir, quizá no sea lo más grave. Desde el punto de vista, yo creo que lo más grave es lo del rescate de Europa, por la cantidad de dinero y por la desfachatez y por la falta de seguridad jurídica. Es decir, lo que estás transmitiendo es, si quieres salvar tu empresa, tienes que hacerte amigote del gobierno y además trabajar con sus operadores ilegales. Esto, en cambio, digamos que es corrupción menor, es decir, un asuntillo menor, no corrupción menor, pero sí un asuntillo menor al lado de lo del rescate, o de toda la historia de Delcy Rodríguez, que está por revelarse muchísimas cosas. Recuerdo cuando lo del caso Roldán, yo es que ya soy tan viejo que recuerdo aquella época, estaba yo en la universidad, que aparecieron unas fotografías. Bueno, Roldán lo que hizo fue, se quedaba comisiones, ya Roldán, que en paz descanse, murió hace no sé si 2 o 3 años, él era el director de la Guardia Civil. Se quedaba comisiones por la construcción de comisarías, de prisiones y de cosas de estas. Creo que eran, bueno, comisarías, casas, cuarteles. También defraudó dinero del Instituto de Huérfanos de la Guardia Civil, en fin, un pieza. Bueno, ya se comió unos cuantos años de cárcel por eso. La cuestión es que salieron unas fotografías en el interview en el que se le veía a este tipo montándose una orgía, bastante cutre, por cierto, con muy poco, no os imaginéis una orgía con glamour ni nada de eso, una cosa muy de andar por casa, en un chalet en Aravaca, que es un barrio de Madrid, que está a las afueras y que es pues para clase alta, o media alta por lo menos, y estaban allí divirtiéndose, el otro que salía con un escarabajo hinchable. Bueno, se indignó muchísimo la gente, era un asunto menor, ya ves, una orgía cutre privada. O cuando apareció que se había comprado unos chalets, concretamente recuerdo uno cerca de Pamplona, en Cizur Menor. Bueno, eso indignó a todo el mundo, pero ¿cómo? ¿Que se ha comprado un chalet? Claro, esos son magnitudes que el votante medio puede entender. Recuerdo que en esa misma época de Felipe González hubo algunos casos, el de Ibercorp, por ejemplo, que era un caso interesante porque había información confidencial que el síndico de la Bolsa de Madrid había trasladado al gobernador del Banco de España. Bueno, la cuestión es que eso era más grave, pero lo que entró por los ojos fue el famoso chalet, ¿sabéis? Un chalet normal a las afueras de Pamplona, y la orgía esta de Aravaca. Pues con esto pasa algo parecido, algo similar. Lo que ha dado lugar a más coñas y también más indignación ha sido las casas. De nuevo, es una magnitud que todo el mundo entiende y que lo entiende bien, porque a fin de cuentas todos tenemos que tener una casa, todos tenemos que dormir en algún sitio, porque no es cosa de dormir debajo de un puente. Y los pisos y tal, ¿no? Yo creo que el sueño de cualquiera, ¿no? Tener una buena casa. De ahí que la gente se hipoteque para toda su vida, para un piso cualquiera. Bueno, pues lo que nos hemos enterado es que la trama, al parecer, y por lo que se extrae de este informe, adquirió un chalet así muy vistoso, tipo Falcon Crest. Los que tengáis mi edad lo recordaréis, tipo serie americana, californiana, vamos, en Sotogrande. Concretamente en la Alcaidesa, que es una urbanización que está al lado de Sotogrande. Sotogrande está en Cádiz,
cerca ya de la provincia de Cádiz, cerca ya de Gibraltar, cerca del campo de Gibraltar, y bueno, es una zona muy lujosa. No puede cualquiera tener un chalet allí, hay campos de golf, marinas, vamos, que allí veranean, lugares como Sotogrande, veranea gente con mucho dinero. La cosa es que le compraron un chalet, esto es lo que se extrae de ahí, el chalet lo podéis ver se había publicado ya en algunos periódicos. Pues un chalet así, bueno, un poco pretencioso a mi juicio, pero bueno, que le habían comprado, llegó incluso hasta Ábalos, se llegó a ocuparlo en el verano de 2021, que es cuando Pedro Sánchez decidió prescindir de él. Y no solo eso, sino también un piso, un apartamento, entiendo que de lujo, porque en esa torre solo hay apartamentos de lujo, muy caros, en la Torre de Madrid, que está en la misma Plaza de España, es una torre muy alta que hay en la Plaza de España, al lado del edificio España, que bueno, tiene unas vistas magníficas, porque sobre todo si es la parte de arriba, pues ves la Casa de Campo, la Plaza de España, el Palacio Real, la Gran Vía, en fin, que yo creo que no hay ningún madrileño que no haya soñado alguna vez con tener un apartamento en un edificio como este. Bueno, pues al parecer la trama también pagaba el alquiler, que era un alquiler muy elevado, de unos 3.000 euros mensuales, aunque hoy, según se han puesto los precios, claro, 3.000 euros, hasta a algunos les podrá parecer barato, pero vamos, que se lo pagaba para, pues no se sabe muy bien por qué, porque a esta mujer, a Jessica, que no sé el apellido, han salido algunas fotos borrosas en internet, al parecer tenía una relación sentimental con Ábalos, la habían contratado, ella es dentista, y la habían contratado como auxiliar administrativa en unas empresas públicas. Es decir, esto también, de nuevo, le está apretando aquí, le está acorralando. Otra liebre que ha soltado este informe, que por lo demás no trae nada esencialmente nuevo, amplía información y despeja lagunas que habían quedado en informaciones anteriores que vienen saliendo desde el mes de febrero, marzo, abril. Bien, esta es la de Francina Armengol. Francina Armengol es la presidenta de las Cortes, es decir, es la tercera autoridad del Estado después del rey y del presidente del gobierno. Es decir, una persona realmente importante. Bueno, pues la de Francina Armengol y la de otro ministro, que es Ángel Víctor Torres. Ambos expresidentes de las Islas Baleares y de las Islas Canarias, que al parecer estuvieron en tratos con la trama. Y da más pistas sobre este tipo de tratos. Bueno, Koldo llegó a llamar cariño a Armengol en un mensaje. Ella dijo en el pasado, porque aquí están cambiando continuamente de versión, desde lo del Delsey-Gate, todo son versiones nuevas, a cada cual más imaginativa. Parece un niño al que le has sorprendido en una mentira y empieza a inventarse cosas de poco menos que han bajado los extraterrestres y han hecho esto. Bueno, pues ella llegó a decir que ya no conocía de nada a Koldo García Izaguirre. Y ahora nos viene con esto. No sé, si Pedro Sánchez debería haber dimitido hace mucho tiempo, Francina Armengol no es para menos. Cuando está señalada de esta manera, sobre ciertos cargos del Estado no hace falta que te imputen. No es necesario, basta con que aletee la sospecha sobre ti para que automáticamente desaparezcas de la circulación, es decir, para que te apartes, porque que estés ahí presente puede ser peor. Es decir, lo único que estás es envileciendo al propio Estado, generando un mal ejemplo, etc. Bien, queda mucho por revelar, esa es la verdad, y por aclarar sobre todo. No sabemos hasta dónde llegará esto, hasta dónde llegará la madriguera del conejo, pero todo invita a pensar que en todas las líneas de investigación, tanto las que sigue Ismael Moreno como Peinado en el caso de Begoña Gómez, esto va a ir a más. ¿Hasta dónde? No tenemos ni idea, esa es la verdad. Yo no sé, los hay muy optimistas que dicen, bueno, esto se carga, jubila el sanchismo en cuestión de unos días, mes, no llega Navidad, no se come el turrón este año, incluso he llegado a leer. Ya veremos porque este aguanta lo que haga falta. Y aparte han demostrado que tienen un rostro de hormigón armado, vamos, que les da absolutamente igual lo que digan, que no les importa además dar una versión por la mañana y otra por la tarde. Es auténticamente loco. Yo no había conocido, ni en mis años de periodista, que ya son unos cuantos, ni antes de eso, había conocido un gobierno con esta capacidad para mentir y alterar la realidad. Eso nunca, en serio.
Y no es una... He seguido todos los gobiernos y he sido críticos con todos. Lo fui con el de Aznar, en fin, yo no tengo nada que demostrar, ahí están mis artículos. Con el de Aznar, con el de Zapatero, con el de Rajoy y ahora con este. Y si hubiera sido periodista durante la época de Felipe González, también hubiera sido crítico con Felipe González. Creo que la misión del periodista es ser crítico y fiscalizador con el poder, como he dicho al principio. Pero bueno, ya veremos en qué es lo que queda por salir, que da la impresión que queda mucho porque hay un montón de lagunas. Hoy hablando con Rubén Arranz, que hemos hecho un programa sobre el tema de Aldama, lo comentábamos, que hay un montón de... que esto lo único que hace es, vale, te despeja algunas incógnitas que habían quedado antes, pero te va creando nuevas. No sé, Ábalos, por ejemplo, seguramente, no sé si esta semana, pero en no mucho tardar estará imputado porque el Supremo ya, la Audiencia Nacional ya ha emprendido las pesquisas, o mejor dicho, los trámites para pedir el suplicatorio y que pueda ser imputado ante el, y luego juzgado, claro está, ante el Tribunal Supremo, y Aldama ya está en la cárcel. En fin, ya veremos por dónde va la cosa, pero pinta mal para Pedro Sánchez, pinta peor que mal. Aguantará, eso sí, mientras pueda, todo lo que pueda, porque fuera, como os he dicho antes, lo tendrá muchísimo peor. En fin, entre tanto, creo, y esto se le nota hasta en el rictus, os he dicho, la bicicleta es una moral completo, un cínico de primera categoría, no le importa realmente nada ni nadie, salvo el mantenerse en el poder, y ese rictus le viene de ahí, que creo que por primera vez, lleva unos meses que por primera vez está viendo en serio que podría terminar fuera del poder. Es decir, que esta historia podría terminar con él como presidente del gobierno. Y es algo que yo creo que solo pensarlo le desespera, le saca de sus casillas. En fin, queridos, con esto ya hemos terminado, aquí desde el parterre del Retiro, que está precioso, además ha estado lloviendo estos días, y aparte de dejarnos el suelo del Retiro durito, que durante el verano se queda arenoso, y para estas rueditas de las bicicletas pequeñas, pues un poco peligroso, ¿verdad? No es que sean pequeñas, que más son muy finitas, y ahora está perfectamente compactado. Y bueno, pues ha quedado todo muy bonito y han empezado ya a caerse algunas hojas. No olvidéis que estamos ya en octubre y para el fin de este mes ya habrá empezado la gran caída, que se queda este parque precioso. A pesar de la oscuridad, de los fríos, el otoño te trae muchas cosas malas, pero alguna buena, como es las mejores fotos del año, que son siempre en esta época. Bueno, pues con esto terminamos ya y como siempre me despido de todos vosotros. Hasta el próximo A la Contra.